que la historia se repite, que todo tiempo pasado fue mejor, que lo que pasó, pasó, dice Daddy Yankee, que Wisin y Yandel son el dúo de la historia y que Gianluca se marcha con la historia entre tus dedos. Carolina y Sergio te invitan a analizar la realidad históricamente y a pensar en qué momento agarramos tanto vuelo y nos encontramos ahora acá. Y aunque pareciera algunas veces que vamos directo al fracaso, creemos que no hay mal que dure 100 años. Bienvenida, bienvenida, no lo puedo creer, estoy con... Carolito se está riendo al inicio del programa porque no puede soportar esta emoción de que hemos llegado al capítulo 10. El capítulo 10, no lo puedo creer. De verdad ha sido mi relación más estable en los últimos meses. Felicitaciones. Gracias. Oye, placer haber llegado contigo a estos 10 capítulos. Oye, hoy día tenemos un capítulo bacán. Sí. Porque es sobre salud pública. Salud. El tema que nos convoca, salud mental. Estamos con una psicóloga, así que también vamos a hacer algunas menciones a un tema que a mí me interesa mucho. Así es. Salud mental. Así es. Voy a partir con una editorial, pero hoy día la editorial es muy bacán. Ya voy a contar por qué. Solo la voy a leer. Ya, este es el momento en que Carolito se luce, por favor. Este es tu espacio. Don't fuck it up. Voy. Ya. Un graffiti a unas cuadras de mi casa en el centro de Santiago dice: por el dolor de espalda de mi abuelita y el lumbago de mi mamá. Recolecto en mi memoria, en ese espacio enorme de recuerdos vívidos y otros reprimidos que tengo archivados desde el 18 de octubre. Muchos rayados, gritos y declaraciones en la televisión en la que ciudadanos de a pie aluden a las vidas de sus madres y abuelas. Vidas duras, marcadas por las demandas del trabajo doméstico, la precariedad económica, el maltrato y poco reconocimiento de parte de un sistema socioeconómico que poca protección brinda a las mujeres, pero que contrasta con las altas demandas desde lo social y emocional que se nos exige cumplir. Un sistema que refuerza la maternidad obligatoria, valorando el mantenerla constituida como un logro de vida y posicionando a las madres y mujeres como sostén afectivo de grupos familiares completos, víctimas de la misma precariedad económica. Pero la precariedad no solo es económica, también es emocional. La última encuesta nacional de salud realizada en Chile, en ese Chile pre-18 de octubre, mostró que las mujeres tienen 5 veces más riesgo de depresión que los hombres. El mismo territorio, 5 veces más de riesgo de arrastrar un trastorno de ánimo. Por otro lado, el Centro COES, a través de su encuesta longitudinal social, asoció la falta de apoyo social de forma intrínseca con la pobreza. Mientras más pobre se es, menos apoyo social, mayor soledad. Los barrios pobres del país distan de esa imagen romantizada del blog lleno de gente, de señoras cuchicheando, de onces en juntas de vecinos y centros de madres. Cada vez en los barrios hay más soledad, encierro y falta de comunicación. La violencia de género, la falta de recompensa económica al trabajo doméstico y el alto esfuerzo físico y mental que conlleva la inserción laboral con escasos recursos educativos, el estrés de la crianza aún feminizada como labor y otras demandas del diario vivir incrustadas en la transgeneracionalidad de las familias, deja a las mujeres en una posición de alta vulnerabilidad al sufrimiento emocional, al cansancio, al estrés. Esto es parte de una columna que se llama Salió a la calle la hija de la obrera, que está escrita nada más ni nada menos que por nuestra invitada. Ah, muy bien. No la habíamos hecho nunca. Por María Francisca Rodríguez. Esto está publicado en La Juguera Magazine, que siempre le hacemos ahí menciones. Amigues de La Juguera Magazine, jugueramagazine.cl. Y con esta tremenda columna quiero presentar a nuestra fantástica invitada del día de hoy, María Francisca Rodríguez, Frani, para todos les amigues. La Frani es psicóloga clínica por la Universidad de Valparaíso. Sé que también es diplomada en psicoterapia infanto-juvenil por la Pontificia Universidad Católica. Y quiero que ella nos cuente, porque sé que trabaja también como asesora técnica del programa de salud mental en la Pincoya y también psicóloga de ese sector verde. Quiero que ella nos cuente de qué se trata esto. Junto con esto, María Francisca es parte del ciclo de lectura feminista, donde nos reunimos. Yo también soy parte de este grupo, donde nos reunimos una vez al mes, hablamos de ideas, pensamiento, cultura feminista. Concebimos este espacio como seguro, abierto a todas las mujeres y a todos los cuerpos feminizados, así que también voy a pasar el dato ahí. Ciclo de lectura feminista. Ciclo de lectura feminista y claro, no, .com. Ciclo de lectura feminista.com. También estamos escribiendo, la Frani también escribe ahí, escribo yo, escriben otras chicas más, así que con toda esta tremenda presentación, voy a dejar ustedes
la Franny, María Francisca Rodríguez. Hola Franny, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien, Hola, oye, Fran. más presentaciones. ¿Sí o no? Sí, muy honrada de estar aquí con ustedes, pues para conversar un poquitito aquí de mi rubro. Sí, tengo Rubro. tantas preguntas. Estoy sentado en el diván ya. Estoy listo. Ah, Oye, tenemos muchas preguntas, tenemos mucho que hablar, porque como me gusta la versión sistémica como que planteas sobre la salud. Como la salud no solo como una parte de la sociedad, como un derecho humano que hemos hablado hasta el cansancio en este podcast de los derechos humanos, pero no solo como un derecho en específico al acceso a la salud, a recuperarse, proteger la vida, etcétera, sino también como, como algo, como te decía al comienzo, sistémico, o sea, como una realidad que es multidimensional, que no solo tiene que ver con el acceso a la salud, sino que tiene que ver con, no sé, por la precariedad económica, con las demandas laborales, con la maternidad obligatoria, pusiste por ahí, con, no sé, pues la falta de apoyos sociales, la falta de apoyos económicos, con la dificultad de la inserción laboral en los bajos niveles educativos, en fin, como la pobreza también como eje de esta manera de mirar, ¿cierto?, la salud en Chile. Entonces, como partiendo por ahí, como psicóloga en ejercicio y desde la experiencia que sabemos que tiene la salud pública, me gustaría que también nos contaras sobre eso. ¿Cuál es el diagnóstico que haces hoy día sobre el estado del sistema de salud en Chile? ¿Cómo lo ves tú? tiene una enfermedad crónica. Ah, Tiene como enfermedad crónica en el gesto. Mira, contarles primero que yo tengo 10 años trabajando en atención primaria, ¿cachai? En salud pública. Estuve ya, trabajando cuando partí como una bebita. Mi primera peguita fue en el hospital de La Ligua, así que es una pega que yo me pegué más que nada en el tema como siempre en salud mental, pero en un entorno como más rural. Y los últimos 5 años de mi vida aquí estoy radicada en Santiago y trabajo en el consultorio de la gloriosa población La Pincoya, en la comuna de Huechuraba. Por tanto, claro, lo que tú decís, Caro, es súper real. Obviamente de que la salud no se puede ver solamente como determinantes como biológicas, sino que también las determinantes sociales es algo que está súper presente. Mira, la verdad es que el diagnóstico, así como los diagnósticos que nosotros hacemos en salud mental, que son como en muchos ejes, también yo creo que aplica como para poder ver cómo está el sistema ahora. De partida, la salud pública tiene una falta de dotación profesional y súper importante, y por ende de infraestructura, porque, por ejemplo, pese a que de repente desde la época, por ejemplo, de los gobiernos de la Concerta del 2000 en adelante se construyeron un montón de consultorios gigantes. O sea, acuérdense de los consultorios sí, a los cuales uno iba cuando era chico, pues eran no, y ahora lúgubres, oscuros. casi como container, así como mediaguas que estaban arregladas como acondicionadas. Claro, unos edificios viejos. Sí, pues, Se construyeron un montón de esos spams nuevos, maravillosos, súper modernos, pero sí. pese a eso, hay una falta de dotación y, claro, no hay boxes suficientes como para el trabajo que se necesita para la población. Ustedes saben de que cada consultorio, que es como la pega que yo hago más que en la atención primaria, tiene una población asociada. Por ejemplo, el consultorio del Plaza Justicia, por ejemplo, que es donde mis papás están inscritos en el paraíso. Le mando un saludo a mi mamá y a mi papá que me están escuchando. Saludo para el cerro. Saludo para el cerro. Saludos para el cerro. ¿Para qué cerro? ¿Para qué cerro, Franny? Estos planes, pero también saludo a Cerro Cárcel, Alegre, Concepción y Cuna. Ahí la vecina Juanita que hace el pan amasado. Bien rico. Todas mis vecinas ya, ahora quedan puros cafés para allá, pero bueno, gentrificación.com. Los vecinos que la han visto crecer. Claro. Pero claro, cada consultorio tiene asociado, por ejemplo, el Plaza Justicia tiene un sector del plan y cada sector, cada territorio está dividido en subsectores. ¿Ya? Con una cierta cantidad de personas y hay cierta cantidad de profesionales destinados a cada sector. Perfecto. Pese a eso, ese es como un cálculo matemático que se saca en base al famoso per cápita. No sé si ustedes se acuerdan el año pasado que se hablaba harto cuando estaban las discusiones del presupuesto, de que se asigne una cierta cantidad de lucas por cada persona. Sí. Ese es el per cápita. Que uno se queda totalmente corto con eso. Entonces hay una falta de recursos. Lo otro lo que íbamos ahí, pues de que hay una falta de recurso económico, que por algo es histórico, noviembre, diciembre es momento de paro, antes de la discusión del presupuesto.
todos los años. O sea, yo llevo 10 años trabajando, los 10 años he estado en paro en algún momento. Parezco universitaria de universidad pública. Y, bueno, y pues, si ustedes se fijan, no hay paro de militares, paro de carabineros, no, pues paro del sector público. Todos los años está este tema del paro, de la salud, de las remuneraciones y del per cápita, que es, digamos, la plata que se le asigna a la salud. Lo otro que hay, que yo lo digo como trabajadora de la salud, entre los niveles directivos estamos hablando, no solamente o sea, no estamos hablando tanto de los directores de consultorio que están ahí, sino que de repente los directores de las corporaciones o los mismos, la parte como ministerial, no hay tanta comunicación. O sea, si bien existen reuniones e instancias como, digamos, directivas, por ejemplo, existe presión súper importante en cuanto a las metas sanitarias. Y eso a la larga dirige el objetivo del trabajo. Por ejemplo, si tenemos que tomar 1000 PAP, el PAP es la prioridad, cuando de repente pueden haber otras prioridades que las comunidades tienen. Es súper importante, por ejemplo, en ese sentido, hacer un trabajo participativo en los territorios, en las comunidades, que se realiza, y la verdad es que está como dentro de las metas de la atención comunitaria, pero no siempre se ve plasmado en los objetivos que vienen desde el ministerio y que alargas el principio rector. Por tanto, el diagnóstico es ese, o sea, de alguna forma falta de recursos, de todo tipo, y yo creo que falta de un levantamiento real de las necesidades de las personas. Volvemos a tocar esta relación que aparece como de la falta de comunicación o de espacio que tengan las comunidades también como para incidir en los reales dificultades o problemas que tienen en el ámbito correspondiente, en este caso en salud. Claro, otra vez estamos hablando de participación ciudadana, en el fondo ahora en otra área nomás. Claro, y por ejemplo, todo lo que es salud familiar es un objetivo, todo lo que es participación comunitaria, pero ahí también depende de cada municipio, cada CESPAM, cada espacio, cómo lo llevan a cabo. Y ahora, yo creo que la experiencia que yo recuerdo haber tenido como ya en el nivel un poco más secundario de salud, el tema participativo comunitario es casi nulo. Muy poquito. Oye, Franny, y espérame, a mí yo estoy anotando acá algunas cosas. Cuando nosotros hablamos del per cápita vendría a ser el presupuesto nacional destinado a salud, que se calcula como por cada persona que se atiende o que atiende la población de ese CESFAM, ¿o no? ¿Lo entendí bien? Claro, es como la plata que se asigna por cada persona que se atiende en ese consultorio. Entonces, dependiendo de la cantidad de población que atienda, es en el fondo la cantidad de plata con la que va a contar ese CEFAM. Tal cual. O sea, puede ser variable igual. Exacto. Y depende, tengo preguntas como del operativo, ¿y eso depende de la cantidad de personas inscritas, por ejemplo, en el CEFAM? ¿O es un número aleatorio? Por lo general tiene que ver con la cantidad de personas inscritas y del territorio. Cada, por ejemplo, comuna se divide y dependiendo de la población, no tengo muy claro, por ejemplo, la cantidad esto es un tecnicismo que no lo tengo tan cerquita, pero claro, por cada cantidad de personas, por ejemplo, te voy a dar un número, no sé, por cada 25.000 personas tienen que haber, no sé, 3 psicólogos, 2 médicos, por darte un número. Perfecto, claro, ya, perfecto, sí, se entiende. Sí. Perfecto. Oye, ¿y qué cosas encontramos dentro de la salud familiar? Cuando hablamos de salud familiar, ¿a qué nos vamos a referir? Mira, eso tiene que ver un poco con un giro que se hizo, digamos, como en el plan, digamos, nacional de la atención primaria, donde se le dio el giro a la salud familiar y comunitaria. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que antes se le llamaba consultorio. Sí. Y ahora se le llama CESFAM, Centro de Salud Familiar. Y de alguna forma tiene que ver con este equipo de cabecera que está a cargo de un territorio, con un abordaje y también con una intervención de carácter familiar, pues porque, por ejemplo, se hacen ahí, hay muchas herramientas como los estudios de familia y un montón de herramientas con las que nosotros deberíamos llevar a cabo nuestra pega en salud, pero que no siempre ocurre así. Ahí depende también de cada, digamos, consultorio, de cada, bueno, que pegado el tema de consultorio, pero de cada CESPAM, cada encargado de salud familiar, como para irlo monitoreando, pero como te digo, no siempre es así. Perfecto. Entonces, en el mío funciona, por eso te digo, pero por ejemplo tengo muchos compañeros donde eso no ocurre.
Entiendo. Ah, bacán. Ya, no sabía que funcionaba así, por eso preguntaba. Desde la más completa ignorancia en el tema. Y es un modelo súper bonito porque te recuerda un poco como este tema como antiguo, así como el médico de cabecera, así como el doctor Quinn, ¿cachai? Claro, así como sí, que todo el barrio lo conoce, y por ejemplo, en mi sector es así, pues por ejemplo, yo soy la psicóloga del mismo territorio hace 5 años. He visto niños crecer, he visto niños nacer, he visto familias desarrollarse, y es súper distinto cuando tú estás en un equipo, o sea, cuando tú, por ejemplo, contés con un equipo que conoce tu realidad. Porque aparte, claro. por ejemplo, los problemas de un territorio no son los mismos que en otros. Pero, por ejemplo, No, geográficamente donde yo trabajo, hay un sector donde viven muchos adultos mayores. Pero hay otro sector donde hay muchas, por ejemplo, gestantes adolescentes. Entonces, claro. los objetivos y el trabajo completamente. Oye, qué interesante eso, porque ¿sabes qué? Hablamos en otros capítulos sobre educación, también hablamos sobre, bueno, evidentemente medio ambiente, pero el tema de la territorialidad, también hablamos sobre niñas, niños y adolescentes. Hablamos del Sename y hablamos de cómo funcionaba el Sename. Y en todos los capítulos hemos encontrado que la línea, como una de las líneas importantes, además de la participación ciudadana, es la territorialidad, como guía para poder como en el fondo ser más eficiente con la distribución de los recursos, que los recursos no se pierdan, porque si tienes en un sector más población adulta mayor, o sea, nos sirve que estemos pensando en que tienen que haber, no sé, po, estoy inventando, 5 ginecólogas, o una ginecóloga y 5 matronas, ¿cachai? Claro. Claro, a la larga la dotación profesional es siempre la misma. Lo que va cambiando son como las intervenciones, de repente los objetivos de Perfecto. trabajo, claro. Pero Claro, la claro. dotación es siempre la misma. Perfecto, pero en ese caso, claro, ir cambiando eso mismo, los ejes de trabajo, por ejemplo, y los recursos que están vayan destinados a otras cosas, pues no como planes nacionales en el, Que se no puedan sé. focalizar de mejor manera. Claro, Claro, claro. de repente, por eso es tan importante como un plan nacional de salud que sea flexibilizado y adaptado a todas las condiciones, como por ejemplo a todas las culturas. Es súper distinto estar trabajando en una comunidad, no sé, en Putre, ¿cachai? Mm, Que una comunidad indígena, en un sector fronterizo, a estar trabajando en Santiago Centro. claro. Completamente distinto. Sí. Sí, pues. Sí. Oye, me gustó eso. Mira, Fray, según la constitución actual, la que está en vigencia todavía hasta que no cambiemos esta cuestión, la salud no es un derecho que está garantizado, lo hemos estudiado un montón, hay artículo 19, que como ciudadanos solamente tenemos derecho a escoger el tipo de salud al que podamos acceder. Entonces ahí la constitución lo que ampara es como la elegibilidad, pero no el derecho a, como derecho humano, a hacerse cargo de nuestra salud. ¿Cuál es el problema desde lo que tú ves en la experiencia, en el fondo, de una constitución sin garantía de salud? Y tú te vas dando cuenta la herencia digamos, del modelo capitalista Chicago Boy neoliberal. Porque Siempre. Ah, totalmente, siempre, con la cara siempre hablamos en el ciclo de lectura y con las chiquillas, como que sí, la culpa siempre volvemos al maldito siempre es del capitalismo, ¿eh? Claro, porque a la larga, cuando se define este tema como de la elección, tú estás bifurcando al sistema público y al sistema privado de salud, y lo estáis haciendo como una gran unidad digamos, de salud, que es como lo que intentaron hacer ahora como con la pandemia, que fue como, ya, filo, tengamos como las clínicas y todo, digamos, como funcionando, Mm, que hasta cierto punto resultó. Pero en estricto rigor siempre no funciona de esa manera, porque en lugar de que se fortalezca la salud pública y se incentive que los recursos de las personas, los tuyos, los míos, digamos, de todos, se queden en la salud pública, se incentiva de que, por ejemplo, las personas elijan. Entonces, Mm, inevitablemente, todas estas carencias del sistema público que yo les comentaba, las personas de más recursos económicos tienden a consultar siempre en el sector privado. mm. O sea, claro, me da culpa. Yo, por ejemplo, desde que me vine acá a Santiago, cotizo en ISAPRE. Yo estoy, por qué ejemplo, feo. Ah, es feo, pero yo qué igual, feo. mira, yo pertenezco también Abrazo tu honestidad, abrazo tu honestidad. autofuna. Pero bueno, también yo soy beneficiaria del sistema PRICE, de la reparación a las personas, digamos, que fueron víctimas de la dictadura, porque mi mamá fue funcionaria política, entonces también metiendo en el sector público, ahí como que hago mi timota, pero, porque claro, ahí se genera como este mito de que también el sector privado es como, comillas, mejor, Sí. ¿cachai? Es que hemos Porque llevado al final,
esa dicotomía de lo público y privado como bueno y malo. O sea, en la misma educación, pues tú, ¿cachai? Por eso, como, claro. nosotros en los podcasts siempre hemos llegado a la problematización de que lo público, sea en salud, sea en educación, o es deficiente o tenemos una mirada despectiva de lo público, y que nos falta precisamente mucho de construcción de lo público. Totalmente. Y en salud, estaba pensando que hay un ejemplo como clásico que cada cierto tiempo se repite, y es, por ejemplo, lo que pasa con las listas de espera, que es como problemas de la salud pública, que hay listas de espera para las atenciones y se derivan muchas, estoy simplificándolo mucho, es como se derivan muchas atenciones al sistema privado para bajar las listas de espera. Eso cada cierto tiempo lo vemos y ahí sale como el sistema público, o sea, es plata pública que se va al sistema privado. Eso mismo. Y que viene casi como salvador, y la gente también de alguna forma reconoce que para tener buena salud o tener una buena... Hay que pagar, pues. Hay que pagar. Claro, y en el fondo es un vicio, porque yo igual, pues yo estoy en FONASA, no me voy a funar, pero después igual me voy a la clínica, pues, ¿cachai? Entonces igual me funo, pues, porque igual estoy ocupando un recurso que es público y lo estoy pasando al mundo privado, pues. Exactamente. Funa. En el bono. En el bono, claro, que la larga, bueno, y también ahí te está cubriendo un poquitito bueno, aparte que FONASA igual es un sistema como semi-solidario, pues, porque tú estás pagando un poco más al ser una letra como más alta. Uh-huh. Pero, por ejemplo, pucha, es que al final también esa es la otra cosa graciosa, porque que la mayoría de las veces son los mismos profesionales del sector público los que tienen en el privado. Sí. Pero como existen mayores recursos, la oportunidad de velocidad en que se recibe la atención en el privado suele ser más rápida que en el público. Suele ser, ¿cachai? Porque, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo el otro día estaba buscando una hora de endocrinólogo, una especialidad súper cotizada. No alcancé ahora en la clínica donde yo tengo, digamos, mi convenio hasta marzo. ¿Cachai? También existe como una lista de esperas fantasma en el sector privado que tiene que ver como con estas esperas para las atenciones. Claro. Pero eso lo que menciona ahora es como nuevo, así como novedad, así como hay listas de espera en el sector privado, es como, claro, no, es que no, ¿cachai? Es que nosotros no tenemos listas de espera en el sector privado, porque todo es maravilloso. ¿Cachai? Exacto. Entonces, no, pero claramente existe como una cifra negra completamente ahí de personas que quedan esperando. Lo mismo un montón de operaciones, etc. Entonces, claro, por ejemplo, el libro es como el libro negro de la salud chilena, ahí, anótalo. Título, sí. El libro negro de la salud chilena, anótalo ahí. Tantos textitos que podrían seguir ahí. Sí, no, y aparte, al no garantizarse en la Constitución, creo yo, como volviendo al tema, es que si tú lo aseguras, digamos, desde el Estado, no tanto como desde la elección, sino que como un derecho, se podría fortalecer la salud pública en lugar de centrar la oferta, bueno, usted elija a dónde se va y usted sabrá dónde pone su dedo. ¿Sí? Claro. Pero bueno. Pero eso es muy comunista, pues, Franny. Hoy, claro, ¿Quieren todo gratis? Bueno, en este momento yo me empiezo a ser poseída por Bernie Sanders. Obamacare. Claro, pero justamente la gente le tiene como un poquito de miedo a eso. Pero sí, claro, la idea es que aquí existe. Sí, pues hemos mejorar. El problema de que siempre vemos es que fortalecer las instituciones públicas siempre pareciera ser que es como el camino incorrecto, porque la gente está acostumbrada a esto de que mientras pague esto va a ser bueno y lo público es malo, entonces ¿cómo vamos a tener las cosas públicas? Bueno, y aparte que existe todos estos mitos y prejuicios, como casi como el funcionario público starter pack, de que estáis como tomando desayuno en tu oficina, ¿cachai? Su pan batido, jugando solitario. Sí, pero también eso tiene que ver con el desgaste que tienen los funcionarios públicos y digamos, lo quemados que están. Sí. Recibiendo mierda todo el día, ¿cachai? Obviamente también si los pillan fumando afuera y viene el usuario y los funa, digamos que no es muy bien acogido ese tipo de... ¿Cómo se llama? El reportero ciudadano, ¿viste? Que se usaban en las noticias en algún tiempo. Los cazanoticias. Los cazanoticias. Claro, ahí grabando la sala de espera del CEPA. ¡Mire la niña está en su celular! No, y de hecho, cuando menciona eso, de alguna forma el problema como de la salud pública, al fin y al cabo lo terminamos, se manifiesta también en esta tensión como de los ciudadanos, que es como el funcionario público que está haciendo su pega con lo que puede, que tú ya mencionaste, por ejemplo, que hay problemas de infraestructura, que hay
problemas de financiamiento, el funcionario común y corriente hace lo que puede, el ciudadano que va a atenderse, que también va con lo que puede también atenderse, y la atención al fin y al cabo se manifiesta en ese casanoticia, en ese video de indignación, en ese malestar que no llega tampoco a una resolución sistémica, como tú decías, y tampoco se trata de que el consultorio entregue de mejor manera los remedios, por ejemplo, que es el otro caso clásico, no hay remedio, es como, ya, Claro. no es problema del consultorio que no haya remedio. Claro. Mira, diste en el clavo con una cuestión que me da mucha vuelta desde la revuelta, y desde hace harto tiempo yo les comentaba este tema del paro. El paro es una estrategia que está súper desgastada. Y por ejemplo, yo si bien jamás rompe huelgas, siempre apoyando las huelgas, pero me generó mucho conflicto el tema de parar en pandemia, Claro. como lo hicimos el año pasado. ¿Por qué tiene que pagar de alguna forma el usuario, que lo ha pasado pésimo este año, para nosotros detener la atención, para hacer presión, digamos, a los niveles ejecutivos, y finalmente quedarnos nosotros con toda esa demanda pendiente y estar más para la cagada de atenciones cuando se termine el paro? Ahí yo creo que hay un tema también que me hace mucho ruido, que tiene que ver como con los gremios, y yo creo que podrían tener un diálogo mucho más fluido con los ciudadanos. Y esa es una oportunidad que yo creo que los gremios se la están farreando. El 18 de octubre yo creo que si algo nos enseñó es que la gente apoya las demandas sociales. O comparado con otros paros, por ejemplo, el paro que tuvimos ese año, el 2019, tuvimos una cantidad de apañe increíble de la gente. O sea, ni un improperio en la reja. La gente, sí, chiquillos, ustedes tienen razón, nosotros aquí vamos a aguantar, no se preocupen. Pucha, hubo una articulación comunitaria súper buena desde ahí como en la puerta, pero no se llevó a la base, no se llevó a, ya chiquillos, no sé, por la confusión va a ponerse, no sé, para conversar con las organizaciones sociales más allá de la mesa del sector social, que son los puros directivos para la mesa, y sería todo, ¿sí? Falta una articulación un poquito más profunda. Pues estaba pensando en el paro que hubo hace como ya 5 años, o casi 6, del registro civil. No sé si se acuerdan. La Soanelli. Que dejó la cagada. Y claro, recordemos, también tenía que ver con el desgaste. Sí, recordemos que, Sergio. Es que también está la paradoja de que los funcionarios públicos no se pueden no pueden paralizar. No, es una medida tan extrema que precisamente es contra la ley y que es la última instancia con la que ellos tienen precisamente para ejercer presión. De hecho, el paro que tú mencionabas del registro civil era muy controversial por eso, porque fue un paro muy, muy largo y también fue un paro muy efectivo, que realmente dejó a la ciudadanía con una situación muy compleja, porque acá, por ejemplo, si no está disponible el registro civil, no tienes una alternativa para hacer, claro. Claro. Y por ejemplo, hay muchos compañeros que llevan más tiempo, por ejemplo, funcionando en paro, y por ejemplo, que no están que están de acuerdo con el tema de los turnos éticos, pero piensan de que se deberían, digamos, ajustar mucho más. Así como realmente tenemos que tener lo justo. Y pero igual es complejo, pues. Claro, horrible, y en pandemia, pues, imagínate, ¿cachai? En salud, o sea, estoy sacándolo como fuera del contexto pandémico. En salud, ¿qué es el turno ético? ¿Cómo se define un turno ético? Claro, no, sí, es súper complejo ese tema, y yo creo que también da como para harta vuelta en cuanto a cómo de alguna forma nosotros como trabajadores tenemos que ejercer nuestro derecho como a demandar mejores condiciones laborales sin perjudicar al usuario. Porque al final, para eso estamos. Para ayudar al usuario. Claro. Es que sí, pues, es súper difícil, difícil. Llevamos ¿cuánto grabando? 20 minutos y ya estoy en shock. Déjame tomar un poquito de agua. Hidrátese, toma agua, te quiero mucho. Oye, Franny, ¿vas a seguir ahí metiéndole el dedo en la llaga a esta cuestión? Uno de los problemas que dejó el neoliberalismo, dijimos que tiene que ver con esta cuestión de elegir la salud que nosotros queramos. ¿Qué otros problemas dejó el neoliberalismo de los que tú ves, así como en el diario? Porque sabemos que los subsidios se van a los lugares que son privados, que dejan poca plata para el mundo de lo público, pero es lo que nosotros percibimos también como usuarios, ¿cachai? No sé qué es lo que pasa como al otro lado. Pucha, ¿sabéis qué? Tras bambalinas. Le doy harta vuelta. O sea, por ejemplo, el tema de este antagonismo, hablábamos de que muchos usuarios exigen inmediatez en la resolución de sus consultas. Todo es urgente.
Me Que gusta se entiende. eso, porque neoliberal, po. Sí, La lógica del Totalmente. capitalismo. El Lógica cliente de- tiene la razón. Lógica de consumo. Claro. Exactamente, el cliente siempre tiene la razón. Y uno ahí tiene muy poca manga para poder negociar con el usuario qué es lo urgente y qué es lo que no. Porque, por Claro. ejemplo, esa inmediatez que los pacientes sienten, que obtienen en el sector privado, esta inmediatez, digamos, como virtual que yo les decía, es como, saqué una hora con el gastroenterólogo, pero para, no sé, 3 meses. Claro. No es tan inmediato tampoco. Por ejemplo, se da mucho con este tema de la lógica del especialista. Los usuarios tienen súper vapuleado al concepto del médico general y el médico de familia, y esto es algo que es súper importante, ¿cachai? Porque la atención primaria finalmente es como, ya, yo te recibo, y el médico general y el equipo, digamos, de cabecera es como, definimos cuál es el problema y la necesidad que tiene, y de alguna forma uno como que hace una especie de triage, así como, ya, esto lo podemos manejar acá, esto lo tenemos que derivar, etcétera. No, la gente tiene especialistas. A la gente le duele la guata, y muchas personas, ¿cachai? Y lo que quieren es la endoscopía, el gastroenterólogo, claro. y veanme el tiro porque tengo cáncer, ¿cachai? Porque también existe esta cifra súper triste de personas que efectivamente tienen problemáticas súper complejas que no han sido resueltas por esta misma falta de especialistas, pero en el sector secundario, ¿cachai? Claro, estoy pensando igual como en esta lógica de la sobreespecialización, pues también muy capitalista, pues, como esta idea de me duele el dedo, necesito un traumatólogo urgente porque me duele el dedo, y es como, o un dermatólogo para descartar y a no sé qué más, porque todo lo que tiene que ver con el dedo, ¿cachai? Claro, y eso tiene que ver de alguna forma con como que ya se perdió este tema de la integralidad en la salud, porque por ejemplo, tengo artritis, ya, entonces esto me lo tiene que ir el reumatólogo, pero también tengo fibromialgia, entonces tengo que ir al reumatólogo, también tengo que ir en este tema con el otro especialista, pero al mismo tiempo tengo un tema de salud mental que me lo tengo que ver con el psiquiatra, y es como de repente esos 3 temas están súper ligados. Claro. Entonces, la gente exige y exige el especialista, y eso es súper complejo también de manejar ahora, porque también hay una merma en la dotación de especialistas, porque el médico ahora obtiene su especialidad y se va cascando el sistema privado porque ahí están las lucas. ¿Cachai? Y bueno, con todo el tema de los generales de zona y algunas becas como que se están negociando a través de los mismos servicios de salud, se están devolviendo algunos especialistas, pero pues por un tiempo limitado, y al mismo tiempo también los compañeros en especialidades tienen derecho a poder, digamos, exigir mejores condiciones de salud. Y ahí también se entrecruza con el tema de la vocación, y eso es otra cosa, porque también se nos exige mucha vocación. Claro, pero la vocación, cuando están hoy día estas tremendas cifras, cuando tenía hoy día la cagada en los hospitales por COVID, tampoco sirve de mucho, pues. Claro. O sea, porque, claro, mucha vocación puede existir, pero tenemos al 25%, creo que era el otro día, de la dotación de funcionarios que están con licencias médicas porque están reventados, y han sido 10 meses de pandemia. Absolutamente. Entonces también la vocación llega hasta cierto punto, y claro. muchas veces los usuarios, hay muchos que entienden, muchísimo, yo creo que cada vez más, pero todavía está ese bichito neoliberal del quiero mi cuarto de libra ahora. Y eso es súper difícil. Sí, y especialmente en la salud, que de repente, como tú decías, hay que hacer bien la evaluación, o no nos corresponde a nosotros hacer la evaluación de qué es lo urgente y qué es lo que puede esperar un poco más. Y de hecho, te pregunto así como, tenemos tal vez poca relación, esto lo pregunto desde mi total ignorancia, es como, tenemos poca relación con la salud primaria, y que tal vez si tuviésemos un diálogo más fructífero, más potente con ese sector de salud, podríamos evitar y también tener una lógica preventiva de no llegar necesariamente a los especialistas. Exactamente. Oye, hoy día estoy inspirado. No, están en llaves, chiquillos. Ministro de Salud del gobierno. Yo soy, por algo trabajo en atención primaria hace 10 años, y yo creo que me voy a quedar acá porque amo la atención primaria. Yo creo que si se fortaleció, yo creo que se podría trabajar en un montón de dimensiones de la salud y, digamos, de las determinantes sociales, pero gigantes. Entonces, por eso es tan difícil este tema de esta lógica, porque nos deja súper como de manos atadas. Sí, po. Claro. Oye, Franny, y hablando de esto mismo, así como que no quiere la cosa, ¿tú crees que es posible pensar en la incorporación de la salud como derecho social y como derecho humano en la Constitución que pensamos escribir de ahora, de abril en adelante? ¿O yo lo creo ves que difícil? Definitivamente, o sea, es la idea. Claro. Es la idea.
yo creo que por eso es tan importante tener en la Convención Constitucional, en la Asamblea Constituyente, participantes que sean usuarios de la salud pública y no llenarla de políticos con conflictos de interés que no sé, pues sean accionistas de la clínica Las Condes, Mañalich, en la clínica Las Condes o en, no sé, pues en la clínica, en la FP tanto o en la ISAPRE tanto. Y porque son las mismas personas que se han estado dando vuelta todo este tiempo en el sistema y la cosa no ha fructificado ni avanzado, pero yo creo que definitivamente se puede, pero también ahí depende de quiénes nosotros escojamos como nuestras constituciones. Claro. Y sobre esto, yo sé que tú sabes, pero yo sé que se han buscado algunas soluciones como intermedias, por llamarle así, para intentar fortalecer de alguna manera la salud pública. Y dentro de esas, una fue el plan AUGE, luego GES, y porque estos planes en el fondo son insuficientes para dar satisfacción al derecho a salud hoy, porque sabemos que son planes buenos, contundentes, robustos, es la palabra del año pasado, robusto, medida robusta. Utilizando las palabras de los medios de comunicación. Sí, siempre. Un robusto paquete de medidas. Exacto. Y fue un robusto paquete de medidas, entonces... Cifras alentadoras, como dijo hoy día. Claro, pero alentando para cuarentena. En alguna medida, esto sí fue un aporte, ¿cachai? Porque logró ser un aporte. Hay gente que se atiende por GES y es como, bueno, esta weá es bacán, ¿cachai? De hecho, no llega a toda la gente, po. Complementando lo que dice Carolina. No, dale, o sea, es que yo soy me gusta mucho destacar lo que fue el plan AUGE y ahora el GES, porque siento que dentro de toda esta lógica subsidiaria y lógica del neoliberal, de alguna forma acá hay un antecedente concreto con el que podemos ver una contracorriente, una contrahegemonía respecto a lo que hemos estado viendo en nuestro país. Y mi presidenta Bachelet, que yo me pongo el sombrero siempre, vamos a poner más adelante después, nos fuimos dignos cuando estuvo ella, pero acá hay una política pública contundente, voy a usar la palabra que robusta, en donde tenemos un ejemplo del cual podemos entender de alguna forma qué es lo que estamos pensando para imaginar lo que es la salud como derecho social. Porque claro, estamos tan acostumbrados a ver en esta lógica de la elegibilidad, del bono, de elegir dónde me atiendo, de buscar tú por tu cuenta al especialista, que es raro todavía esto de poder decir, oye, hay cierta cobertura que está garantizada por el Estado. Oye, pero hay una cantidad de desconocimiento sobre el GES increíble, o sea, me ha pasado de repente con varias amistades, todo, oh, pucha, tengo tal problema, amiga, soy GES. Exacto. ¿Cachai? O sea, yo pero sí también concuerdo con que hay una percepción también de insuficiencia del GES, ¿cachai? Que yo creo que también tiene que ver con varias cosas, yo creo que una también tiene que ver con la crisis de confianza al sector público. Sí. Todo por ejemplo, esto que pasó con estas listas de espera como que fantasmas de Mañalich, ¿cachai? Y yo creo que también tiene que ver eso con lo mismo que volvíamos antes de la falta de recursos para dar respuesta a las demandas. Mira, un tema personalmente que a mí me ocurrió. Mis papás son usuarios del sector público de salud. A mi papá lo diagnosticaron de un cáncer el año pasado, en el mes de octubre, noviembre. Se demoraron varias semanas en abrirle el evento GES, porque yo como que conozco este tema, yo le dije, mamá, esta cuestión es GES. Anda a la oficina de GES, trata de hablar, el hospital cerrado por el tema de la pandemia, cuento corto, pese a que le abrieron la garantía, y había una garantía de acceso a la operación que tenía una cierta cantidad de tiempo, porque todo está como cronometrado, ¿cachai? No iban a alcanzar a operarlo a tiempo a mi papá. Así que tuvimos que romper el chanchito familiar y operarlo en una clínica, ¿cachai? Entonces también ahí está este tema de cómo el GES es maravilloso, pero de repente hay muchas situaciones en las cuales tú no podías esperar. Claro. Sí, así de simple. Y que nos vemos en estas situaciones, como tú decías, romper el chanchito o el clásico que aparece cada cierto tiempo, hacer el bingo para pagar la operación. Claro, es eso. Porque el GES cuando funciona bien, funciona muy bien. Otorga garantía, la gente se siente súper segura porque tiene su tratamiento garantizado, pero como te digo, eso no siempre es así. Sí. ¿Podemos explicar brevemente qué es el GES para que la gente tal vez que nos está escuchando en la casa ahí, la dueña de casa, el profesor que está escuchando el podcast, ¿cómo para entender qué estamos hablando con GES? En este país que nos encantan las siglas también. Sí, mira, el GES significa garantías explícitas en salud y que en el fondo tiene que ver con una lista de patologías y por ejemplo, y otras cosas, por ejemplo, accidentes, de que tienen asociadas una serie de paquetes, me encanta ese nombre, un robusto paquete de medidas, digamos, para su detección temprana,
su tratamiento y digamos que eso tiene también que ver con protección financiera para que tú no pagues o pagues lo mínimo, oportunidad para que en el fondo se te atienda en el momento, digamos, que corresponde, oportuno, etcétera. Entonces también es súper importante que si a uno le han diagnosticado algo, por ejemplo, las patologías GES, importante, la hipertensión, la diabetes, la depresión, ojo chicos, buen dato, te iba a preguntar. La depresión. Sí, la depresión. La depresión es la primera patología de salud mental que fue incorporada al GES. A mí me encantan esos datos, para lucirse en el almuerzo de la familia el fin de semana. El trastorno bipolar también, y ahora la última patología GES que fue incorporada de salud mental es la demencia. Así que este es un tema que, como te digo, de que es bonito, y hay que estar, pero bien educadito también y ir revisando. Están todas los flujogramas y los plazos, están súper bien descritos ahí en internet, en las páginas del MinSal, así que si los compañeros que están escuchando esto tienen alguna problemática de salud y están urgidos, peguen una miradita porque tienen garantías asociadas. Entonces, claro, el desempeño del GES aparte es súper disparejo porque, por ejemplo, volviendo al tema de la salud primaria, donde hay muchas patologías que se manejan en ese nivel de atención. Por ejemplo, la depresión leve y moderada se maneja en nivel de atención primaria, o sea, con médico general, y psicólogo, trabajador social. Claro. No hay psiquiatra. Claro. ¿Ya? O, por ejemplo, la hipertensión, el típico carnet de adulto mayor, que no sé si sus abuelitos lo tienen, ahí con toda los sartán y todas las cositas. También eso se ve en atención primaria. Pero, como el manejo de la atención primaria es municipal, depende mucho de los recursos y de la administración de cada municipalidad el resultado de eso. Y acá encontramos nuevamente la pillería, vos, Sergio. Claro, hay recursos estatales comprometidos y lucas que entran por cada garantía GES que se abre. Pero, por ejemplo, es súper distinto un tratamiento de una patología de este tipo en una municipalidad con lucas, por ejemplo, no Providencia. Eso mismo, atenderse en Viña que atenderse en Valpo. Listo. Por ejemplo. No es lo mismo atenderse en Providencia que atenderse en la Pincoya donde estás tú, querida. No, mira, gracias a Dios la municipalidad donde desempeño labores tiene recursos ahí bien buenos porque, bueno, Huachuraba es un sector que es súper, digamos, tiene hartas diferencias, pues hay un sector que es rico ahí. La ciudad empresarial, Pedro Fontó, y aparte tenemos el tema como el casco histórico que es Pincoya, así que ahí hay una repartición de recursos bastante justa, creo yo. Sí. Pero no es el caso en otros lados. Claro, no es el caso de, no sé, el Bosque, San Ramón, ¿cachai? Esos sectores más precarizados. Claro. Entonces, la municipalización también la tenemos como, municipalización de la salud y de la educación también lo tenemos como herencia. Claro, eso pensaba. Absolutamente. La municipalización, en la educación pasa lo mismo. Finalmente la educación pública nunca fue pública, es por los municipios, y por eso el Carmela Carvajal es un liceo de excelencia frente a los liceos de acá de Valparaíso que no lo son, po. Claro, sí, pues, absolutamente. El tema de la municipalización también ahí fue como un disparo en los pies, yo creo, en cuanto al tema de salud. Pero realmente fue un disparo en los pies, o así ellos lo querían. Digo, como caras en esta quincena, la municipalización fue un disparo. Ahí se la bajaba para el libro, claro. El libro negro de la salud en Chile, abajo. Fue un disparo. Ese va a ser un capítulo de la municipalización. Alejandra Matus, aló, te amo, por favor. Aló, editoras. Claro. Es una editorial, si te interesa, tengo una editorial. Se puede trabajar en eso. Oye, interesante esta cuestión, porque finalmente, claro, si pudiésemos pensar en una salud efectivamente pública, o sea, que los fondos vengan directamente desde el Estado a los CESFAM, como directamente, sin intermediarios, es muy distinto a esta tercerización por las municipalidades, pues. Hay un cruce de lucas, de recursos, los recursos de la MUNI, claro, los recursos del Estado que inyecta a través del per cápita y de, por ejemplo, las garantías GES. Entonces, ahí también hay un tema bien complejo de administración y por eso necesitamos administradores públicos y no ingenieros comerciales en el Estado. Claro.
Claro, porque finalmente más allá de la planilla Excel, necesitamos saber bien cuáles son las, como decía Joaquín Lavín Funereque, las necesidades reales de la gente. Sí, por los problemas reales de la gente. Los problemas reales, sí, pues, ¿cachai? Por eso hay que poner nieve en Santiago, porque los problemas reales de la gente. O la playa. Oye, La playa de playa. Santiago. En Santiago, por supuesto. O la lista del supermercado que hacía que podíamos vivir como con 2 lucas. Sí, también, pues la receta. El recetario. El recetario. Los pulpitos, yo todavía alucino con los pulpitos. Brani, actualmente, con toda la experiencia que has tenido en la pandemia, que yo me he enterado ahí off the record todo lo que nos has contado diariamente, esta cuestión que ha sido súper agotadora. Y no solo quedarnos como en el debate en términos de la salud general, sino también uno de los grandes problemas de esta pandemia ha sido el acceso a salud mental, que estábamos hablando recién sobre las protecciones en GES, y que estábamos hablando también de lo escaso que es en Chile. Hace un tiempo este tema se tocó en las universidades, me acuerdo que hubo unos paros ahí de los estudiantes que fueron bastante ninguneados igual, como por la cantidad de trabajo que les daban y todo así como, si yo pude, tú también puedes, si yo pude quemarme las pestañas, tú eres un llorón. Hubo mucho como de ninguneo de esas peticiones. Y lo otro, que hoy día estamos comenzando a hablar mucho más de salud mental. O sea, conversamos sobre la salud mental. Ya no es así como estoy bien, ay, siempre estoy bien. Sino que hoy día creo que a través de, no sé, Instagram y estas páginas de mierda, igual un poco como de shitposting, que igual ha servido para poder hablar de estos temas, pues, ¿cachai? Por lo menos está instalado hoy día, con una necesidad. Y de tu experiencia como psicóloga, ¿qué problemas tiene el sistema de atención que no es posible hacerse cargo de la salud mental de los chilenos? Yo mensualmente gasto una cantidad de plata impresionante en esto. Estoy loca, porque estoy loca, sépanlo todo, por eso hago un podcast. Es que el requisito mínimo para hacer podcast, tener al menos una licencia psiquiátrica en la vida, es un requisito. ¿Cuántas patologías del DSM-5 tienes? Tengo una. Bueno, está la escoba en cuanto al tema como pandemia. O sea, yo creo que esta es la segunda ola de la pandemia y esto es algo que está pasando a nivel mundial. O sea, hay una conversación a nivel mundial con respecto al tema de la salud mental y es como lo único bueno que trae este maldito COVID ha sido como de empezar a hablar de esto así como en serio. Claro. Y ya claro, como sin vergüenza, perdón que te interrumpa, sin vergüenza, antes esto de como de ir al psicólogo era como un tema de vergüenza familiar. Así como no el silencio incómodo. Está yendo al psicólogo, ¿cachai? No, se hablaba. O el clásico, yo no estoy loco, yo no tengo por qué ir al psicólogo. Exacto. Claro. Y de hecho como la pandemia como que nos explotó en la cara, porque de alguna forma, como decía Carolina, estuvimos como planteando el tema, hubo algunos paros como para hablar de educación o salud mental. Los mayores como que decían, oye, pero la tontería que se están quejando, esto siempre ha sido así, están llorando, y de repente llegó una pandemia, estuvimos confinados y todos empezamos a quebrarnos y todos empezamos a darnos cuenta del problema, que también no es solo una situación individual, sino que acá, por ejemplo, tenemos la salud mental analizada desde lo colectivo. Esto es un problema de la comunidad. ¿Podemos hablar de la depresión como una pandemia que podría venir? Te pregunto muy en serio, no como título de reportaje. No solo la depresión, yo creo que también acá hay un tema de ansiedad heavy. O sea, yo creo que aquí hay un tema también de manejo emocional, de por ejemplo, de cómo... Porque claro, o sea, estamos también viviendo en un momento histórico donde todo esto que se habla del ciclo de noticias, toda la semana está quedando la cagada en alguna parte, es imposible no estar con los pelos de punta. Y además con las redes sociales. Que es otro componente, ¿no? Y con el ministro París, que todas las semanas nos asusta y nos tiene ahí con el alma en un hilo. Ese viejete que ni mi abuelo me retaba tanto. Que salud epidemia para el día de los niños. Y hoy día que andaba amoroso y me decía, tranquilo, mijito, si está alentadora. Y yo, pero si la semana pasada me dijo, ni la semana pasada, hace 3 días me dijo que no íbamos a ir a cuarentena apocalíptica. Sí. No, sí, todas las semanas como que a mis pacientes les digo, cuando les pongo la nueva hora, les digo, chicos, en cualquier momento los voy a llamar de nuevo, porque puede que volvamos al tema de vernos por teléfono y todo. Pero bueno, como te decía, o sea, hay la gran pregunta de la salud mental, yo creo que, bueno, como hablábamos, y lo hemos dicho hasta cansancio en este rato, hay un problema de acceso a la salud pública, o sea, a la salud mental en la salud pública.
Así como también hay una brecha económica gigante en cuanto al valor que tiene la atención particular. O sea, estamos hablando de una consulta de psiquiatra donde en promedio acá en Santiago podéis llegar a gastar 50 lucas la hora sin contar los medicamentos. Eso me cuesta a mi psiquiatra, 50 lucas la hora de atención médica. Y que opera bajo las normas del mercado, porque a mayor demanda... Exacto. Y es el precio que está barato. Hay psiquiatras que cobran 60 lucas la hora, 65. Es escandaloso. Y debe haber algunos que van a estar mucho más arriba también. Por supuesto. Claro, sí, escandaloso. Claro, entonces el acceso es difícil, pero también al mismo tiempo es súper difícil garantizar a las personas una continuidad en el tratamiento. Por ejemplo, si podéis tener 50 lucas para pagarte la hora hoy día, pero ¿qué va a pasar el próximo mes? Y especialmente en este momento como de tanta precariedad. Y en la atención pública también está el tema que tiene que ver con la rotación de los profesionales. Claro. Podéis, por lo mismo, porque los recursos son bajos, las personas se van, a la gente la echan, podéis tener un proceso terapéutico con un psicólogo, no sé, 3 meses y al siguiente mes tenéis a otro psicólogo, otro doctor. Es súper difícil. Claro, que es difícil ahí hacer la transición o el traspaso del paciente, que están preparados y hay pautas para poder enfrentarlo, pero es una patología tan particular que requiere precisamente este trabajo de largo plazo. Claro, o de repente ni siquiera patología, así como a mí me pasa de que hay muchas personas que están en salud mental y que se patologizan malestares emocionales que son súper, digamos, adaptativos a situaciones de vida complejísimas. Entonces, tú podés tener un plan de tratamiento con un usuario, no sé, para 6 meses. Después te echan, llega otro psicólogo y así es como la gente se va cronificando en el sistema. Hay una cantidad de cola de personas que se están atendiendo en el sector público que llevan años y no se van de alta. Y ahí se quedan, y ahí se quedan, y ahí se quedan. Entonces, esos pacientes que se cronifican también están impidiendo que otras personas que necesitan ahora puedan tener, digamos, la atención, digamos, de manera fluida. Entonces, hay una cola gigante, es súper complejo. Entonces, estamos trabajando en el sector público por esta misma demanda que tenemos, media hora por paciente. ¿Media hora? Media hora por paciente. En muchas partes se trabaja media hora, 45 minutos de ahí para arriba. Yeah. Lo que en problemáticas de alta complejidad es súper insuficiente. Debería ser una hora, me imagino, semanal. Yo creo, por lo menos, semanal. Y también está la frecuencia. Hay muchos casos de que por la misma demanda tú atiendas a los pacientes una vez al mes, ¿no? Una vez al mes, o a las buenas de Dios de repente quincenalmente, y también depende de la organización interna de cada programa de salud mental. Pero, por ejemplo, han habido avances, como lo hablamos, desde la incorporación de la depresión al GEF. O sea, han incorporado nuevas patologías como las demencias el año pasado. Sí, hay un plan nacional de... Sí, la esquizofrenia está desde hace mucho tiempo atrás. Demencia, digamos, estaba hablando de Alzheimer y ese tipo de enfermedades, digamos, de personas ya de la tercera edad y temas de ese tipo. Pero, por ejemplo, hay un plan nacional de prevención del suicidio que se ha implementado, que tiene ahí altas medidas más que nada en la monitorización de casos de ese tipo. Pero el avance siempre se va dando en el camino. Entonces, como surge una problemática, vamos a hacer un plan como para poder abordarlo. Y muchas veces también queda esto al arbitrio de los equipos de salud mental y de la coordinación interna, como yo les decía. Entonces, tú siempre estás funcionando apagando incendios y desde la emergencia, más que desde la prevención, que era lo que hablábamos hace un ratito. Me encantaría ver un programa como el Elige Vivir Sano, pero dirigido a salud mental. Claro. Y que sea prevención y detección temprana. O lo que ha sido el Chile Crece Contigo, que yo creo que es lo más hermoso que se ha hecho en Chile en salud en años. Y ahí también hay un tema, lo que hablan ustedes de la presidenta Bachelet, que le dio empuje a ese programa, que ha permitido, por ejemplo, generar indicadores y monitoreo de los niños y de sus madres y de sus cuidadores desde la gestación y haciendo un acompañamiento permanente. O sea, ese plan es increíble. Sí. Y ahí hay una lógica precisamente de política pública. Eso es política pública. Eso, a eso es lo que quería llegar, que de alguna forma lo que nos falta todavía, y en salud, o sea, en salud tenemos mucho paño para cortar, como diría mi abuelito. Y en salud mental todavía estamos en pañales. O sea, ahora nos pasó también que este año, de alguna forma, como que explotó con el tema de la pandemia, muy contingente, y esperemos que en el largo plazo también podamos hacernos cargo en esa lógica de que la salud mental no fue un accidente, no fue simplemente estacionaria por esta situación puntual, sino que antes de eso ya teníamos índices de alerta
en torno a suicidio, en torno a depresiones también, etcétera. Y también influye mucho las tecnologías y también influye mucho también el contexto neoliberal en el que estamos presentes. O sea, precariedad laboral, inseguridad económica también alimentan bastante el tema de la salud mental en general, más allá del escenario puntual que estamos viviendo. Sí, pues Sergio, de hecho como que para allá iba ahora, porque yo creo que también el tema, recordemos todo lo que el 18 de octubre dejó en evidencia, lo que la Caro de la editorial ahí también comentaba, o sea, hay una crisis social estructural en el país, porque es una estructura social que enferma y, sí, que cronifica el malestar, o sea, no solamente te enferma, sino que te deja enfermo como paciente. Claro. Y que no otorga mayores salidas frente a problemáticas psicosociales súper complejas, como lo mismo que decís tú, la precarización laboral, la pobreza, la violencia. La violencia. Y eso también es un tema que tiene muchísimo que ver con el tema de la crisis de la salud mental en Chile. Entonces, la salud mental no solamente se garantiza, entiendo, como a través de profesionales como tú, psicólogos, psiquiatras, sino que también hay que garantizarlo a través de más áreas verdes, más tiempo libre, mejorar el sistema de transporte para que la gente se desplace en menos tiempo a sus casas. Bienestar en general. También es mirar esa transformación de que la depresión no es simplemente un problema personal. O sea, tenemos una sociedad con altos índices de ansiedad, que por ejemplo lo que mencionaba Franny, es una sociedad que de alguna forma está enfrentando esas problemáticas y que se atiende tal vez, o se trata, perdón ahí como el uso técnico, de manera tal vez más particular o más específica. Pero en general tenemos una sociedad que tiene índices problemáticos en depresión, en ansiedad, en salud mental. Claro, o sea, el profesional de alguna forma te asegura la detección, el diagnóstico y el tratamiento, pero necesitamos sí o sí un sistema que proteja a los ciudadanos, claro, y que se les trate con dignidad, que es la palabra del 2019, dignidad. Partiendo por un sistema laboral decente, de pensiones, urbanización, escolarización, etcétera. La crisis del Sename. O sea, lo comunitario y lo intersectorial es central para asegurar una buena salud mental en las personas. O sea, en el tema infanto-juvenil, el sistema escolar, el tema de los niños con déficit atencional y problemas de conducta, el tema de consumo de drogas, la red Sename, esos son temas que están súper interconectados. Entonces, por ejemplo, tú me estás hablando ahora o sea, la tele está hablando ahora de, no sé, pues, la gente se está agarrando a balazos en Maipú por los narcos. Sí. Pero también la gente es la que está comprando drogas, y los chicos que están vendiendo drogas. Entonces, ¿te cachai? O sea, es un tema súper amplio. Sí, porque estamos continuamente estresados, porque el cabro crece con violencia intrafamiliar, después tiene un sistema de educación tal vez deficitario, enfrenta algún problema de salud familiar o personal, se enfrenta a las drogas, tiene escenarios de violencia, sale del colegio, entra a la universidad, se endeuda, precariedad laboral después cuando sale, entonces tampoco digamos así como, oh, qué sorpresa, la gente tiene problemas de salud mental porque, no sé, pues tuvo una mala crianza. No, o sea, claro, esto va mucho más allá. Como a nivel de UNESCO y de ONU, se empezó a hablar o sea, siempre hay mediciones, ustedes saben, estándares de pobreza y qué sé yo. El estándar que nosotros en Chile siempre hemos usado son esos estándares como duros, como este dato que en el fondo hay un corte, así como si ganáis el que se usaba el per cápita, como el ingreso per cápita de un país dividido por cuántos somos, listo, se definía si el país era pobre o rico. Pero hace poco tiempo se está hablando de esta versión de la pobreza vista desde un aspecto como multidimensional. Entonces, creo que es una mirada mucho más certera de lo que estamos viviendo como país, y estos índices muestran que nuestro país así está pésimo, porque no solamente hay indicadores que tienen que ver con la educación, como el acceso a la educación, como cuánta gente deserta en educación, en la escolaridad, cuántos años de escolaridad las personas llegan como país, sino también, en el caso actual, el acceso a salud, la nutrición en los niños y en las niñas, la atención, o sea, no solo la atención en cuanto al acceso, sino también en la calidad de la atención, como satisfacción de la necesidad de este derecho. El trabajo, cuánto del trabajo, la ocupación, cuántas personas en el país tienen trabajo frente a cuántas están cesantes, qué es lo que pasa con el tema de pensiones, qué es lo que pasa con el tema de la cesantía, jubilaciones, entre otras cosas. ¿Jubilaciones? Sí. Eso es integralidad. Eso también, es la mirada que hay que buscar. Y también vivienda y entorno, áreas verdes, servicios básicos, habitabilidad. O sea, estos típicos blogs que son
que viven ahora, ni siquiera los blogs, porque esos tienen 4 pisos, los edificios de Santiago Centro, que son todas estas torres que tienen, no sé, como de a 15 departamentos por piso. El gueto vertical. Eso, el gueto. Claro, eso, el gueto vertical. La habitabilidad, en el fondo, es densificar una ciudad que después no tiene presión de agua, como temas tan básicos, ¿cachai? Claro, y aparte en el piso 25, bueno, no tenéis presión de agua porque piso 25, o los gastos comunes son más caros, bueno, el sistema de transporte público atochado, pues lo mismo. Franny, perdón. Y aparte que cada vez nos estamos enfrentando a una complejización como gradual de nuestra sociedad y se van agregando nuevos componentes, el tema de la migración, o sea, claro. Todos los años nos estamos enfrentando a nuevos desafíos y cosas que de repente podrían enriquecer mucho el país, pero finalmente se terminan convirtiendo en un problema. Eso mismo. Oye, y por último, quiero agregar a esto otra dimensión de la pobreza, que me parece que es de las como súper relevantes y que en nuestro país es justamente la que más carecemos. Es el apoyo y la participación social, uno de los puntos, el trato igualitario. A lo Cachagua, a lo Nano Calderona. Y la seguridad, ¿cachai? Dentro de otras cosas también está el acceso a justicia, el acceso a lo que les decía, áreas verdes, que acá yo busqué una tablita tipo, el acceso a áreas verdes, y que en el fondo es índice, hoy día se habla de desarrollo humano. Entonces se considera este desarrollo como un desarrollo integral, en el fondo ya no somos personas que por una remuneración somos más o menos felices, sino que tiene que ver con todo lo que provee un aparato estatal para poder solventar esas necesidades que tenemos como sociedad, o sea, como seres complejos. Claro, como derechos sociales, estaba pensando en esa palabra, como derechos sociales, derechos humanos, pero sociales, ya no solo como estos derechos individuales, derecho a vivir, o sea, derecho a, no sé, a tener un nombre y una identidad, ya, esos serían como individuales, sino en estos derechos que son colectivos, en el fondo. Entonces, ¿cómo está? Y digo colectivo, señor, señora, señores en la casa, lo colectivo no es malo, no significa que queramos ser comunistas, sino que significa pensar en un bien común, que realmente sea común. Exacto. Comunitario, comunista, sí. ¿No queremos ser comunistas? Esa es la pregunta, ¿acaso queremos, estoy negando mi comunismo? Yo creo que en la nueva constitución cantemos el himno de Rusia, ahí se me ponen los pelos o sea, es que con ese himno, ¿quién no se siente patriota? Transparentar. Sí. Otro concepto de la televisión. Emplazar. Eso. Yo emplazo a los convencionales, coloquemos el himno ruso. Oye, eso emplazar fue una palabra muy 2006. Muy 2006. Muy lago, sí. El carnet en blanco y negro plastificado está en el suelo. Las batucadas, carnavales culturales. La señora Juanita, que siempre se acordaban de la señora Juanita. Lagos bañándose en Chañaral. Ofrezco relaciones aquí y ahora. Eso es después de la pandemia, amigos, después de la pandemia. Ah, sí, ahí vienen los años 20. Sí, ofrezco relación aquí y ahora. Oye, Franny, ¿cómo vais cerrando? Según tú, esto es muy según tú, ¿qué característica, así como pensando en el candidato ideal, qué características debería tener un candidato, una candidata a convencional para que uno diga, sí, weón, este loco está loca, sí defiende este derecho? Esto es una pregunta que a nosotros nos gusta mucho, porque para que no nos sigan pasando palo por, ¿cómo se llama? Gato por liebre. Es que estaba pensando, iba a decir algo más suave, iba a decir pico en el ojo, pero ya, lo dije. Sí, una pregunta que nos gusta porque la papeleta va a ser enorme, y es como, ayúdennos ustedes, expertos. ¿Qué le tenemos que preguntar cuando nos aparezca un candidato, por ejemplo, a convencional que diga, yo vengo del mundo de la salud pública? Mira, yo creo que no necesariamente que venga del mundo de la salud pública, pero que lo conozca, ¿cachai? De que ojalá sean usuarios, o que lo hayan sido. Yo creo que también ahí es súper distinto como haber conocido cómo funcionan las cosas, haberte levantado a las 7 de la mañana, ¿cachai? A sacar el número. ¿Cuál es su consultorio? Claro, o tener como conocimientos básicos de qué se trata eso. O sea, por ejemplo, como la Mariana Olivarí, bueno, que ella era candidata como alcaldesa supuestamente, que no tenía pico idea, pero los cerros de Viña, yo creo que menos debe saber cuál es el consultorio, el nombre del consultorio de, no sé, Gómez Carreño, ¿cachai? ¿En qué consultorio estará la Mariana Olivarí?
En el consultorio Clínica Tabancura. No, mira, yo creo que lo más importante acá, y aquí emplazo a todos los compañeros periodistas de que se vayan de cabeza a ver el tema de los conflictos de interés, especialmente cuando se trata del tema del lucro en salud, de las ISAPRES, ¿cachai? De las clínicas, porque hay una gente que está hasta el cogote por los intereses metidos ahí, y yo no quiero a esa persona, ¿cachai?, redactando la carta fundamental que va a tener que ver de repente con asegurar esos derechos para mí y para mi comunidad. Sí. Yo creo que es eso. O sea, en el fondo, gente sin conflicto de interés y ojalá que conozcas. Oye, no estamos pidiendo mucho. Le estamos pidiendo el mínimo. Estamos solo pidiendo gente decente. Lo voy a transformar como responsabilidad efectiva o de responsabilidad constitucional. Una cosa responsabilidad ciudadana. Eso, lo mínimo. Porque prácticamente encontramos lobbistas de la ISAPRE y de las clínicas redactando la Constitución. O sea, de cagado no ponía un visitador médico de Pfizer a redactar la Constitución, porque claro. O sea, una cuestión así. Longueira para ver todo el tema de las aguas, de los derechos de pesca. No, Longueira, el loco Longueira. Mariana Elwin para que vea todo lo de la salud, todo lo para que proteja sus colegios. No, pero lo de Longueira fue escandaloso. O sea, es que basta. No. El loco Longueira, el loco. Sí. Un loco lindo. No, ni sé tan lindo, pero ya. un loco feo. Un loco del terror. Un loco feo. Sí, totalmente. No. Oye, sí, gracias 31 minutos por siempre darnos una referencia cultural para acá. Delirante situación que ocurre en Chile. Delirante, esa es nuestra palabra favorita, nuestro concepto, sí. Todos los días hay algo delirante. Hoy día fue el ministro París con esas cifras alentadoras. Delirante. En plena segunda hora. Hay 700 muertos, no más. Bueno, no más. Vamos a necesita esa cuarentena con esto? Y el otro es Figueroa diciendo que entramos sí o sí a clase igual el 1 de marzo. Y no hay ni un profe vacunado. No. Y van a vacunar primero a las fuerzas de orden, a la población. Vi la lista que salió en el The Clinic hoy de cuál es el plan de vacunación. Lo estoy buscando porque esto es aquí y ahora. Sí, pues las fuerzas de Armada y Orden están ahí en los primeros grupos. Los profes están penúltimos antes de población en general. Literalmente eso. Pero volvemos el 1 al colegio. Estamos penúltimos, así es. Calmado, mira, acá pretende prioridades. Dale. Primero, los que ya se han vacunado, 18 millones de personas, weón. Hay 13.000 personas vacunadas hasta el día de hoy en el área de la salud, eso dice. No, sí, de las cuales 8.000 ya han recibido la segunda dosis de Pfizer. BioNTech. Sí. Esto dice enmarcado en un proceso que partió, ya, eso no importa. Etapa 1, primer grupo. Todo el personal de la salud, clínico, administrativo, en atención intrahospitalaria, extrahospitalaria, servicios de urgencia, abierto, cerrado, incluye servicios médicos, dentales, apoyo clínico, laboratorio, toda la gente que está ahí en el SARS-CoV-2. ¿No me han vacunado a mí todavía? Farmacia, servicio de anatomía patológica, alimentación, transporte, seguridad, SEO, todo. Hasta la señora del kiosco del consultorio. Las calilas, los mojojos, todo. Estudiantes de carrera del área de la salud en práctica en clínica, atención directa a pacientes. Bueno, esto es el primer grupo, todavía no lo hacen todo, y ahora viene el segundo grupo, de la primera etapa. Residentes y funcionarios de instituciones de atención cerrada, establecimientos de larga estadía de adultos mayores, CENAME, funcionarios de residencias sanitarias, Teletón y adultos mayores de 80 años. Eso empezó hoy día. Ya, después viene el tercer grupo, personal que realiza funciones críticas, entendidas como labores necesarias para mantener el funcionamiento básico de la institución correspondiente. De la nación, pensé que iba a decir. No, de la patria. Acá no decimos nación. A mí me gusta que en Argentina se hable todo de la nación. Eso deberíamos consignar en la Constitución. De la República. Sí, acá de la República. No, oye, el partido. Existe un partido republicano que ya no me deja usar con mucho. Hay que devolverle ahí a la nación el lugar que merece. Make Chile great again. Claro. Ya. Los 23 ministerios, el Poder Judicial, Legislativo y Gobiernos regionales. Después, personal que desarrolla funciones esenciales para atención directa. FONASA, ISAPRE, ISP, AFP, Registro Civil, Chile Atiende,
Ustedes ven ese Chile atiende, como el pico. Con PIN, Banco Estado, cajas de compensación, saga, aeropuertos, terminales de el bus. patito del Banco Estado se va a vacunar antes. Sí, me gustó el meme de soy un banco, no me acuerdo. Es una pésima medida. Personal. Señora, yo soy un pésimo banco. Otra cosa Personal que desarrolla funciones esenciales para la atención directa. Calmado. Después hablamos de esos delirios. Comunal y privada. Después personal de laboratorio que realizan detección de SARS-CoV-2. Después personal de Fuerza, Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas. Y esto sería la primera etapa. Después viene la etapa 2. Y la etapa 2 son personas mayores de 65 años, En el primer grupo, después hay un segundo grupo, que son como enfermedades crónicas, entiendo. Asma, después personas con enfermedad neurológica, renal crónica, hepática crónica, metabólica, cardiopatía, todos los que son crónicos. Son caleta de gente. Y después viene una etapa 3, que hay un primer grupo, que son los ONEMIS, los CONAFES, bomberos, recién bomberos, pues bueno. Después otras personas de servicios básicos, electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, generación de energía, personas que elaboran en empresas de transporte, metros, conductores de locomoción pública, ferrocarriles, transporte de valores, personas que elaboran en el transporte de productos críticos, alimentos, insumos clínicos. Después vienen los gendarmes y después los reos, personas privadas de libertad. Después, en el segundo grupo, vienen las parvularias, personas que ejercen funciones en salas, cunas, jardines infantiles. Y después vienen los profesores y personas que ejercen funciones en establecimientos de educación escolar básica y media. Y el tercer grupo es población general. Claro. Y ahí cae, digamos, todo ese segmento de que no tiene enfermedades crónicas. Igual yo creo que va a ser un segmento como más minoritario, porque en el fondo, con todo lo anterior, ya cubriste a todo el mundo casi. Claro. Como que van a quedar así como los diseñadores, los periodistas, los que entregan rap y todo. Oye, el plan es súper ambicioso respecto a los plazos. La idea es, por lo que tengo entendido, es como vacunar a todos esos grupos en 6 meses. Y ojo también ahí con el tema del almacenamiento y distribución de las vacunas, porque no todos los centros de salud cuentan con las condiciones como para poder almacenar la vacuna. Que claro, ahora hemos visto una gestión que no ha tenido problemas, pero estamos hablando de 10.000 vacunas. Pero se supone que desde las próximas semanas van a empezar a llegar una cantidad mucho más grande que va a permitir como acceder a cumplir todos estos porcentajes o estos grupos, y ahí que la logística nuevamente va a tomar una relevancia bien importante. Sí, pues bueno, ahí les aviso cuando me vacuno. Ya. Nosotros no te vamos a avisar porque tenemos para rato, así que esperaremos. No, yo soy para el último. También estoy en el antes de la población general. O sea, que nos enfermemos los profes, da lo mismo, total. Como no. Pero volvemos el 1 de marzo. Volvemos el 1, presencial, dijo el ministro. Ay, sí. Oye. Siento a veces que no están poniendo cuarentena solo para esto. Sí, se ve así. Última pregunta y nos vamos. Última pregunta, porque sí. Ya, ¿cuál es nuestro rol ciudadano, Franny, frente a esto? ¿Cuál crees tú que es nuestro rol hoy día como ciudadanía? No solo votantes, eso ya lo hemos hablado, no solo somos votantes una vez cada 4 años, sino como ciudadanía deliberativa, con criterio y... Empoderada. No, me carga la palabra, con poder de... No sé qué poder tenemos. Devolver la soberanía al pueblo, no sé, con poder por último de huelga, ya. ¿Cuál sería nuestro rol ciudadano? Yo creo que son 2 conceptos, educarse y dialogar. Yo creo que educarnos sobre el sistema, comprender el funcionamiento del sistema de salud, la atención primaria, secundaria, terciaria, cosas tan simples como cuáles son las urgencias que se priorizan en un centro de atención de urgencia, ¿cachai? ¿Para dónde? Claro, porque por ejemplo hay veces que las personas no pueden entender por qué se han demorado tanto en la atención de urgencia. Claro. Pero si esto es urgente. Claro. Y es súper complicado también que las personas como que lo puedan entender, como que cada vez más se está educando más a los pacientes. Se les está entregando un poquito más se les están entregando bastante derechos. Y también dialogar con nuestros prestadores de salud, con los centros de salud, con los tanto públicos como privados. Dejar un poco la lógica del reclamo, ¿cachai? Y entrar en una lógica de la solicitud ciudadana, que es como el nombre que se le pone ahora, pero en el fondo sigue pensándose en cuanto al
reclama. Si yo vengo a dejar las cosas porque no me gustó. Porque el Solicitar cliente también, siempre tiene la razón. claro, también solicitar las cosas que a nosotros nos parezcan. Si tu consultorio hace una mesa comunitaria, una mesa territorial, anda a tu mesa territorial. Estar atento a las convocatorias, participar, por ejemplo, en todos los consultorios debería haber, por ejemplo, un CDL, que es un centro, digamos, como un consejo de desarrollo local, que ellos están ahí como siendo un puente entre la comunidad y el centro de salud. ¿Cachai? Los trabajadores también tenemos que tener el deber de entrar a la comunidad, dialogar con los usuarios y abandonar esta lógica como biomédica y diostora, ¿cachai? Este mismo tema de los compromisos que tienen que ser los gremios de salud. A mí me interesa caleta el trabajo gremial, ojalá en algún momento poder participar de manera un poco más activa por lo mismo, o sea, dialogar con la comunidad y no ser como, bueno, aquí está el paro y chao. ¿Sí? Yo voy a abogar por ti, amiga, en Twitter. Voy a hacer después Queen Franny. Yo voy a ser la que parte ese hashtag, Queen Franny. No, y aquí, de la gente. No, y por lo mismo también exigir a nuestras autoridades una mayor capacidad de respuesta frente a esta crisis. Y yo creo que también esto que está pasando con el SARS-CoV-2, novel coronavirus, yo creo que también está llevando a que estemos súper pendientes también de lo que está pasando en salud. Yo creo que es primera vez que el Ministerio de Salud ha trabajado tanto en la vida y que ha sido también tan observado, evaluado, y yo creo que eso está bien. Está súper bien que le exijamos también lo mínimo a nuestras autoridades, y más cuando se trata de temas tan delicados como nuestra salud en estos días. Ay, me gustó eso. Sí, me dejó buen cierre. Estos cierres son bonitos. Sí, inspiradores. Sí. Mira, porque en algún momento estábamos hablando y dije, esta weá es súper deprimente, onda como que ese veces cuando es como chuta, ¿qué vamos a hacer con tanta desigualdad? Pero terminamos siempre arriba, pues. Claro, es súper importante. Nos gusta eso, que tenemos un espacio de muro de los lamentos en que nos quejamos y puteamos, pero después siempre recordamos que estamos en el proceso precisamente constituyente, que tenemos una oportunidad histórica para precisamente mirar el Chile del futuro. Gracias. El calcetín con rombos, man. Apaño, completamente. Oye, estoy como... ¿Sabes que siempre tenemos una sección al final donde preguntamos todo lo que no nos quedó claro, pero aquí lo fuimos preguntando como inmediatamente? Entonces, como que volver sobre lo mismo... Dejémoslo hasta acá. Yo solo me gustaría como complementar lo que decía Franny respecto a claro, todos estamos emputecidos con lo que está pasando con la pandemia y estamos súper estresados y queremos que se acabe, pero tal vez si la miramos en retrospectiva, una de las cosas buenas que podemos reconocer en este momento es que estamos viendo desde la perspectiva. Una pandemia, por ejemplo, nos ayuda a mirar el problema de la salud desde lo público, de que al fin y al cabo no sirve que una persona se vacune, sino que el plan de vacunación tiene sentido cuando la gran mayoría de la población se vacuna. O las residencias sanitarias, que a mí me encanta destacarlo, que siento que pasa muy desapercibido, que existe la posibilidad de que las personas que no puedan hacer cuarentena en su casa, existe una respuesta pública que te permite hacer el aislamiento, o que existe la trazabilidad, que la hemos criticado mucho, pero que es esencial, porque existe un mecanismo público con el cual hay una respuesta para hacer el seguimiento correspondiente y que menos personas se contagien. Entonces, de la pandemia vamos a salir todos juntos. Realmente hay un esfuerzo público, un esfuerzo en que da lo mismo ¿cómo se llama? Que una persona se cuide. Si, lamentablemente el contagio, las conexiones, todo eso incide en que sigamos en pandemia. Entonces, creo que es una oportunidad que podemos mirar tan en detalle este escenario de salud para también entender cuál es la importancia de tener una buena salud pública, para después ojalá verlo, por ejemplo, lo que tú señalabas de la pandemia, la salud mental, las enfermedades crónicas, las patologías GES, de que ya están y que tal vez debería crecer ese listado y que debería ir mejorando. Entonces, es una buena oportunidad, es una buena opción, una buena situación. Sí, pues como siempre, lo que hemos hablado aquí, a nosotros nos gusta hablar de responsabilidad, sentimos que la ciudadanía sí tiene que ser responsable, pero nos gusta hablar de nuestros compromisos como ciudadanos. Claro. Creemos en una ciudadanía comprometida con el territorio, comprometida con el entorno, comprometida con sus derechos, para terminar un poco la imagen de esto. Los violentistas, los que andan tirando piedras, no señora, no nos gusta tirar piedras, sépalo, cansa. El limón está caro ahora para la lacrimógena. El limón está caro, subió de precio, la gente se contagia, señora, no nos gusta hacer esas cosas. No, pero más allá de la broma,
el compromiso. Eso mismo que nos decía la Franny. Por ejemplo, si queremos ir ahora a GES, ¿dónde tenemos que mirar? En la página del Ministerio de Salud. Podemos buscar ahí las prestaciones, qué es lo que se puede pactar, por ejemplo, con estos bonos PAD, que son como un paquete de medidas robustas para atenderse. También creo que es en clínica, cuando hay que acelerar un procedimiento quirúrgico, ¿lo entiendo? Como de cirugía, al que también se puede acceder. También las enfermedades que están en auge, hoy día la cobertura es alta, si bien es cierto, hay un montón de imperfecciones en el sistema de salud, sobre todo por lo que íbamos hablando de la historia, pues nos pesa la historia. Pero yo creo que tenemos un buen piso para empezar a pensar en qué es lo que necesitamos. Hoy día hay que peinar para atrás con esto de la municipalidad. Sí, es un buen ejemplo ese. No pensé que también era acá. Sí, yo no lo sabía, porque nunca me leí el Código Sanitario, por ejemplo. Entonces no tenía idea que también opera el municipio en esto. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hablar. Y como siempre, participación ciudadana consciente y crítica. Tal cual. Franny, palabras al cierre. Muchas gracias por la invitación, cabres. O sea, yo creo que también las prácticas de nosotros como funcionarios públicos y trabajadores de la salud también implican una constante revisión y estar también mirando todos estos temas que también tienen que ver como con en los roles de nosotros mismos como ciudadanos, participantes de una comunidad. Es tan lindo hablar de territorialidad, de las determinantes sociales, y cada vez que alguien en la tele dice determinantes sociales, soy como el meme de DiCaprio que apunta a la tele, así. Porque para allá es donde tiene que ir la conversación ahora, y yo siento en ese sentido de que el panorama, pese a que se vea súper oscuro ahora, es bastante más alentador de lo que nosotros creemos, pero sí seguimos como en esta senda. Sí. Así que en ese sentido, como te digo, agradecer la tribuna que me han otorgado. Cuando quieran aquí yo puedo compartir con ustedes. Te vamos a llamar, te vamos a volver a llamar. Cuando estén los candidatos, ya ahí como en la papeleta, ¿listo? Vamos a hacer un review. El especial vacuna. Cuando ya esté vacunada también. Claro, sí. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ¿Cómo funciona el chip que te implantaron? Bueno, cuando George Soros me deposite, ahí les voy a invitar unos completitos. Excelente. Oye, Franny, sí, muchas gracias por haber aceptado la invitación y la disposición para explicarnos estas cosas que creemos son súper importantes para este momento histórico que estamos viviendo. Que como tú decías, puede verse oscuro, pero también tenemos entre medio que desmenuzar esas cosas alentadoras para que podamos sacar en limpio buenas conclusiones y buenas ideas. Y también sabemos que hay gente de buena fe trabajando con todo lo que tiene, con toda su humanidad disponible, está ahí poniéndola al servicio del resto de las personas como la Franny. Sí. Me encanta eso, me encanta. Soy muy orgullosa de la Franny. Y especialmente este capítulo tal vez dedicado para la primera línea, porque es indudable que se han sacado la cresta este año en salud. Agradecerles también por todo el trabajo que están haciendo todos los funcionarios del sistema de salud. Yo no voy de constituyente a nada por si acaso, no estoy haciendo campaña. No estoy haciendo campaña, pero para agradecerles también, pues sí, la salud este año se ha sacado la vaya a pedir un aplauso un aplauso a las 9 de la noche, por favor, sacamos aplaudir. Y las TENS al código sanitario, aguanta las TENS. Mira, ahí salió. Hay hashtag las TENS al código sanitario. Sí es. Ya, Carolito, lo dejamos hasta acá. Lo dejamos hasta acá. Gracias, Franny, nuevamente. Gracias, Caro. Un placer. Un honor, como siempre. Como siempre, el 10º capítulo. 10º capítulo. Gracias a todos los que se han buscado estos 10 capítulos. Escuchándonos hablar tantas cosas, tantas cosas. Que hemos pelado, nos hemos emocionado. Ahora voy a hacer el discurso estilo Teletón. No, basta, todavía nos quedan capítulos, basta. Seguimos, vamos a seguir. Sí, nos escuchamos la próxima semana. Sí, abrazos. nos escuchamos. Abrazo, besitos, chao.